Bueno, el siguiente video es sobre el desarrollo del pensamiento antropológico. Es complementario al video anterior sobre las tres fuentes de la reflexión antropológica y se va a acompañar por el PowerPoint que ustedes pueden descargar de la plataforma en la clase titulada del mismo nombre. Vamos a comenzar a ver ahora lo que sigue el PowerPoint y si quieren, además, si tienen dudas y si quieren, por ejemplo, leer toda la información que voy a presentar en el PowerPoint, está en el mismo libro, en la introducción del libro Constructores de otra edad, donde leyeron el capítulo de Levi-Strauss, las tres fuentes de la reflexión antropológica. Bueno, lo que voy a presentar en este PowerPoint está basado en la introducción de ese mismo libro. Así que si después lo pueden leer, lo van a encontrar, van a ver que parte de lo que está presentado está también en ese libro. Así que ahí está la referencia por si lo quieren, después lo quieren leer. Eso, vamos a pensar ahora a ver el PowerPoint. Eh, los autores del texto Constructores de otra edad nos ponen o nos ofrecen eh, esta división o este progreso del pensamiento antropológico dividido en años y a partir de lo que podemos ver en el cuadro 1 del tipo de teorías, el método utilizado y las técnicas que cada uno utilizaba y además del el objeto que sería en el fondo el modo de pensamiento o el objeto central del pensamiento antropológico y además de su contexto histórico. Entonces, considerando que el origen de la antropología se remonta como disciplina hacia finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, 1890, después del darwinismo con las primeras teorías más bien evolucionistas o el inicio del siglo del 1900. Entonces, en ese contexto, lo que tenemos el siglo XIX es principalmente el reconocimiento de la diferencia cultural. Y como les decía en el otro video, la diferencia cultural está dada por el reconocimiento de los pueblos europeos, que es donde se origina la antropología, a partir de todos los procesos coloniales, el descubrimiento de que existe un otro diferente, un otro humano, pero un otro que tiene características culturales, sociales, religiosas, económicas y políticas diferentes a las que en ese momento eran consideradas las únicas que existían, que era la europea. En ese sentido, la explicación o la teoría que fundamentó este momento es principalmente el evolucionismo, la teoría del evolucionismo social, que en el fondo fue cómo se tradujo las teorías evolucionistas de la biología al pensamiento social o antropológico. Y principalmente lo que hizo fue considerar que las diferencias culturales estaban asociadas a una línea evolutiva en donde los pueblos primitivos de África, colonizados principalmente de África y América, estaban en los estadios más primitivos, los primeros estadios de la evolución, los salvajes, siguiendo una línea de progreso humano, pasando por los pueblos más bien bárbaros, hasta llegar al estado de la civilización que estaba representado por los pueblos europeos. Y claro, el método era principalmente más bien comparativo, en el cual donde se hacía un inventario, en el fondo, de práctica, de experiencia, incluso de tecnologías de los diferentes pueblos, y a partir de ahí se lo iba colocando en esta idea o en esta línea de progreso evolutivo. Entonces, en algunos estaban en una línea más inferior y en otras líneas más bien superiores. Ya con las guerras, comienzan las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, 1920, 1940. Lo que ocurre es que el ideal de progreso representado por el mundo europeo comienza a ser cuestionado. Emergen también otras potencias como los Estados Unidos que también querían colocarse como siendo un modelo a seguir en términos de lo que debería ser el proceso civilizatorio. Por lo tanto, hay un reconocimiento más bien político de que esta diferencia cultural no está asociada necesariamente a una línea evolutiva del progreso, donde los estados inferiores están representados por algunos grupos de pueblo y los estados superiores por el hombre blanco europeo.
y se empieza a reconocer que cada cultura tiene que ser evaluada en su propio mérito, tiene sus propias especificidades y esas especificidades, esos desarrollos culturales particulares están dadas por una serie de condiciones, tanto ambientales, de los pueblos con los que se han comunicado, del tipo de relaciones que se han establecido en esas sociedades. Entonces la diversidad cultural y el relativismo cultural comienzan a ser elementos centrales. Y ahí hay dos grandes teorías. El funcionalismo, que principalmente entiende la sociedad como un sistema en el cual los diferentes componentes de este sistema están interrelacionados y están conectados eh, relacionándose mutuamente, y el estructuralismo, que es algo similar al funcionalismo, pero lo que dice finalmente es que existen estructuras, vale decir ciertas ideas, ciertos conceptos que son universales a todas las sociedades del mundo, como por ejemplo en los sistemas de parentesco y el lenguaje. Perdón. Y claro, en este caso ya, si antes en las primeras etapas, más bien el trabajo del antropólogo era más bien de comparación, a partir del trabajo de otras personas que iban a terreno, como viajeros, etcétera. En este caso ya el antropólogo profesional comienza a tomar forma, donde este antropólogo u etnólogo, como Levi-Strauss, que hace etnografía, que es decir, que se va a terreno y es el mismo el que toma los datos, en el fondo es la persona que hace observación participante. Y después de la Segunda Guerra Mundial, que también es cuando ya surgen, están los procesos decoloniales funcionando ya, o los países, bueno, en América, mucho tiempo antes, pero por ejemplo en los países africanos están todos los procesos de independencia de los países africanos. Y por otra parte, el marxismo o el neomarxismo toma fuerza como una teoría explicativa del mundo. Y por lo tanto la desigualdad comienza a ser un elemento central, es decir, comenzar a pensarnos ya no en términos de comparar las diferentes culturas del mundo, sino que compararlos incluso dentro de la propia cultura, y ver que dentro de las propias culturas, por ejemplo, de las culturas nacionales, existen desigualdades. Y existe una lucha de poder al interior de las propias culturas. Es decir, un poco lo que sucede es que más allá de pensar el mundo como este gran repertorio cultural en el cual hay diferentes grupos que expresan esas diferencias, lo que hay es un mirarse hacia adentro y empezar a comprender nuestra propia realidad en términos de cómo se ha ido estructurando asociado a las relaciones de poder, por ejemplo, y a las diferencias, a las desigualdades que esas ciertas estructuras están colocando a nuestra organización de la sociedad. Y ahí principalmente estamos hablando del comparativismo y de un relativismo más bien radical, donde las técnicas son más bien interpretativas y da la idea del extrañamiento, que es esta idea del antropólogo ir a un lugar donde se siente totalmente extraño, donde el choque cultural hace que te sientas extraño en referencia a tus propias condiciones de partida, en el fondo, a tu propia cultura. Entonces, a grandes rasgos es lo que nos proponen estos autores, que lo que vamos a ver que sí, que tiene relación un poco con todos los procesos del pensamiento antropológico y con las teorías. Eh, entonces, lo que sucede en el fondo, viendo, ahora lo que vamos a ir viendo este como gran marco dividido un poco, vamos a ir profundizando en algunos elementos. Eh, El nuevo encuentro de europeos con las otras culturas distintas dio origen a lo que sería la pregunta fundante de la antropología. ¿Por qué estos hombres son distintos? Que en el fondo es lo que genera el descubrimiento del nuevo mundo, pensando en lo que decía Levi-Strauss en el texto anterior. Entonces, y la primera teoría científica que dio una respuesta a esta pregunta de por qué los hombres primitivos del descubrimiento de América, los indígenas americanos, por ejemplo, son distintos al colonizador europeo, fue el evolucionismo, que contestó esta pregunta a través del concepto de la evolución. Y la evolución tenía dos elementos centrales, que son selección natural y competencia.
La teoría de la evolución se constituyó como tal en función de la aplicación del método comparativo y sobre la base de una concepción precisa de su objeto, el hombre. Este objeto era concebido con una particularidad: su dualidad. El hombre era tanto cuerpo como espíritu. Como cuerpo pertenecía al mundo de la naturaleza, en tanto como espíritu pertenecía a otro mundo, al mundo de la cultura. Siguiendo esta dualidad, la antropología se constituyó en dos ramas: la antropología física, que es la que estudia el cuerpo, la parte natural, podríamos decir, del ser humano, y la antropología cultural o social, eh, que es la que estudia el espíritu humano o bien la cultura. Pero no obstante, la diferencia entre los hombres fueron pensadas por estos evolucionistas básicamente como diferencias culturales. Es decir, la división o las diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos a los grupos canoeros del sur austral de Chile, Yaganes o Yámanas, Cahuéscar, de todos estos grupos, se vestían, por ejemplo, aquí lo pueden ver, con pieles y navegaban. Y la pregunta que se hacía en ese momento era en el fondo: ¿por qué estas personas viven de esta forma? ¿Cómo ellos pueden vivir en un contexto como el que está ahí, que ustedes lo conocen igual que yo, incluso los que son, por ejemplo, las compañeras que son de Chiloé, donde estaban los grupos chonos? eh, ¿Cómo ellos podían vivir en un contexto de mucho frío, de muchas tempestades, y pudieron desarrollar su cultura durante mucho tiempo? Ese tipo de preguntas eran las preguntas que se hacían los primeros antropólogos. Eh, Perdón. Volviendo. Eh, Ese momento en el fondo está asociado a esta idea de que existían, por una parte, grupos que estaban en la cúspide de la civilización, que podrían ser, o sea, que estaban representados por los grupos europeos, y grupos anteriores que en ese momento se estaban conociendo y que eran colocados en los estadios inferiores de la civilización. Y ahí se generaba una línea evolutiva en la que los diferentes pueblos iban siendo colocados en esta, en esta línea de la evolución. Línea de la evolución que se organizó principalmente en términos de tres grandes estadios: salvajismo, barbarie y civilización. Salvajismo podría ser un ejemplo de los pueblos canoeros que vimos. Barbarie son pueblos que ya poseen algún grado de organización. Estamos pensando, por ejemplo, en algunos pueblos bárbaros, tipo vikingos, ese tipo de organización. Y la civilización ya representada por por las grandes civilizaciones de Roma en adelante. Ahora bien, hay un segundo momento que está ubicado cronológicamente entre las dos guerras mundiales, que se caracterizó por un cierre de las fronteras nacionales y por la consolidación de la presencia europea en sus colonias. En la antropología europea y norteamericana se producen dos hechos importantes. Por una parte, la crisis del evolucionismo como un paradigma único y la separación de las ciencias en escuelas nacionales. Criticaron todas estas teorías que surgieron posteriormente, donde principalmente reconocemos una teoría que se llama particularismo histórico, que criticaron, en primer lugar, que las técnicas que utilizaron los evolucionistas, postulando que los datos con que la antropología se debía manejar debían ser obtenidos de primera mano, es decir, que es el antropólogo, particularmente el etnólogo, el que tiene que buscar en las otras culturas los datos con los cuales se construyen las teorías. De este modo se introduce y se inventa la observación participante como técnica privilegiada de la antropología, lo que implica el traslado del investigador a otras sociedades. Y un poco lo que vemos aquí, o sea, ese tipo de antropología es la que comienza a ser desarrollada en la época 1940, 1950, 1960, que son antropólogos reconocidos en medio de tribus que ellos estaban queriendo, de grupos humanos que ellos estaban queriendo estudiar. Y comenzamos a ver algunos antropólogos famosos.
Eh, Aquí les voy a mostrar, tengo una foto de... Estos son puros antropólogos famosos. Ese, si no tengo dudas de quién es. Después lo puedo ver, decir quién es ese antropólogo. Pero este es Levi Strauss, por ejemplo, el antropólogo eh, que ustedes habían leído. Y ahí está con un grupo en el Amazonia. Es interesante como si pueden observar las fotos, después pueden detenerse más, pero por ejemplo es el tipo de relación, no sé, por ejemplo atrás en la foto ustedes pueden ver a los niños haciendo un saludo militar. El antropólogo sentado como en un trono. Y era el tipo de relación también que se daba, que luego cuando se plantea la idea de la desigualdad, va a quedar principalmente, va a quedar bien plasmada en ese tipo de relaciones. Eh, Levi-Strauss es diferente porque él es uno de los grandes antropólogos que comienza también a discutir esa noción de superioridad que tenían muchos de los antropólogos respecto de su grupo, de los grupos. Tanto que el gran trabajo de él, El pensamiento salvaje, lo que muestra es un poco la complejidad y lo que intenta valorizar es el sistema de pensamiento de estos grupos humanos y colocarlo a la par del sistema de pensamiento occidental. Y por ejemplo acá este es un cura, el cura Martín Gusinde con los grupos patagónicos, para que vean que esto también se dio en Chile. No hubo, esto fue universal en el fondo. La segunda crítica fue respecto al método que utilizaban los evolucionistas, principalmente porque fue aplicado teniendo como referente de la comparación los valores de la sociedad occidental. Es decir, los evolucionistas fueron acusados de etnocéntricos. De que son etnocéntricos. Etnocéntrico es una forma de pensar, en el fondo es un prejuicio que coloca a los europeos o a un determinado grupo étnico como siendo superior y mejor que otro en respecto de otro. Y por qué digo los europeos? Porque etnocéntrico, en la actualidad podemos decir que existen más grupos que solo europeos. Los europeos dejaron de ser el centro de la civilización, pero en aquella época los europeos eran el centro civilizatorio, por lo tanto uno podría crear un sinónimo de etnocéntrico y decir que eran eurocéntricos. Eh, pero la idea de etnocentrismo es colocar, es colocar que ciertas costumbres son superiores de otras y por lo tanto son mejores, son más complejas, son más válidas y considerando las inferiores que deben transitar en el fondo hacia esa costumbre que es mucho mejor. Y por ejemplo lo vemos en los sistemas alimentarios y por ejemplo las costumbres de mesa. Aquí en la foto estamos viendo una comida indígena donde uno puede ver que no existen utensilios de mesa, no hay servicios. Por ejemplo, las cucharas se utilizan algunos elementos vegetales como coco u otras calabazas. El tipo de comida también es diferente, hay mucha comida, hay comida más cruda, por ejemplo, y es diferente de esta otra, que sería el tipo de mesa considerada eh, más refinada y civilizada. La diferencia ustedes la pueden ver, hay un orden, en la otra también existe el orden, pero en esta está definido con antecedencia y además está colocado como siendo una cuestión de carácter más bien eh, permanente. Y en el fondo acusar lo que la crítica que se hacía de etnocéntrico era pensar de esta forma, era decir que esta, la que ustedes están viendo, es la forma correcta de comer. Y en muchas ocasiones me imagino que ustedes también lo pueden haber visto con la idea de los modales de mesa. Existen formas correctas de comer que están asociadas a esta, por ejemplo, de colocar la mesa y existen formas incorrectas, subvaloradas, que serían, por ejemplo, esta forma indígena.
Así, el método comparativo, lo que se criticó, por lo tanto, fue esa forma de pensar, de hacer antropología. Y ese método fue puesto en paréntesis y se lo sustituyó por el relativismo, cuyo postulado extremo implicaba la imposibilidad de comparar, ya que cada cultura es una configuración distinta y entendible solo en sus propios términos. Las teorías relativistas intentan mostrar que todas las culturas son diferentes entre sí, pero equivalentes, por lo tanto, son diversas. Es decir, son diferentes, sí, pero tenemos los mismos valores, o sea, valemos lo mismo, somos equivalentes. El enfoque holista y relativista llevó a la antropología a trabajar sobre las diferencias para terminar dando cuenta de la diversidad cultural. Diversidad, por ejemplo, de productos alimenticios. Podemos ver la diversidad, esto es una foto de productos tropicales, donde se pueden ver desde guayaba, mango, coco, frutos de palmera, cacao, en fin, ahí puede ver la diversidad de productos que se pueden comer en ese contexto. La diversidad cultural entendida también en este tipo de expresiones, la artesanía, en lo que se come, por ejemplo, los mexicanos. Y también lo podemos ver en el país en términos de diversidad de cultura, donde ninguna es de grupos culturales o de grupos étnicos, ninguna es superior a la otra, sino que cada una debe ser evaluada y entendida y comprendida en su propio mérito, en su propia especificidad, en sus diferencias. A partir de la década del 50 se produce simultáneamente dos tipos de transformaciones. Por una parte, se produce la transformación de las sociedades primitivas. Por otra, y de modo paralelo, se modifican también las prácticas de los antropólogos. Respecto de las sociedades primitivas, las transformaciones se produjeron fueron de distinto tipo. Por una parte, la desaparición física, una disminución cuantitativa y acelerada de sus miembros, vía la guerra, las enfermedades y el genocidio. Y una transformación cualitativa, principalmente hacia formas occidentales de vida o occidentalización, y la consecuente desaparición cultural producto de la presión de Occidente. A este proceso, que hace referencia a la acción y a las consecuencias que provoca toda política de cambio, transformación forzada, de asimilación y cambio de mentalidad de valores, se la denominó etnocidio o genocidio cultural. Lo que en realidad cambió es la mirada sobre el otro que tenía Occidente, y específicamente la mirada que la antropología tenía sobre otras culturas. Lo que pasa es que en el fondo ese otro, digamos, como lo plantea la diapositiva anterior, comienza a pensarse a sí mismo y comienza a reconocer y a independizarse políticamente, pero también a independizarse mentalmente. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los casos de los grupos independentistas. La foto es de Mozambique, en África, donde, por ejemplo, en este caso, a partir de un movimiento marxista de izquierda, la Frelimo, que produce un proceso de transformación cultural en los pueblos y también en las tribus que antes, o los grupos humanos que habían sido estudiados generalmente por los antropólogos. La foto de abajo es muy interesante porque coloca un poco este proceso de construcción del nuevo hombre. Y los pueblos comienzan a pensarse a sí mismos. Entonces ahí y llegamos un poco a esta idea de Levi-Strauss, que plantea, que es bien interesante porque comienza a colocar o hacer una revisión más general de cómo podemos pensar a la antropología. Aquí vemos que Levi-Strauss fue uno de los grandes pensadores, de los grandes antropólogos que tuvimos, porque ya murió. Que un poco comienza a colocar cuál sería la labor antropológica. Y dice que en un primer nivel en el cual el antropólogo, ¿qué es lo que hace? El primer nivel pretende aislar y describir los modelos que un pueblo usa para percibir, relacionar e interpretar su experiencia. Es el momento en que el antropólogo realiza la etnografía. Primero hago etnografía. Luego, en un segundo nivel, donde el antropólogo compara el contenido y la organización de los sistemas culturales. Es decir, cuando comienza a hacer comparación entre los pueblos estudiados, a comparar etnografía. Ese sería el momento de la etnología.
Y como les decía, existe un tercer momento que es el de la antropología estructural o el de la antropología que Levi-Strauss planteaba, en el cual el antropólogo llega a través de la construcción de modelos a los axiomas básicos, a los principios, a las estructuras constantes y comunes a todas las culturas, que es cuando hacen la comprensión total, interpretativa. Como les decía, estos tres elementos, en muchas ocasiones, etnología y antropología podrían ser sinónimos, pero en el fondo da cuenta de más allá de los nombres, hoy usamos más bien el término solo antropología y etnología no se usa tanto, eh, porque ya esta idea de comparación de cultura se torna mucho más complicada por el mundo en el que vivimos. Pero sigue siendo útil esta separación. En el fondo es pensar que primero se hace etnografía de un lugar, luego se compara esa etnografía con otros, o sea, es decir, se hace etnología, se hace comparación entre culturas y finalmente se hace interpretación, que es la antropología. Otros antropólogos, en cambio, tomaron otra vía y se propusieron estudiar las transformaciones que la sociedad no occidental estaban sufriendo. Es decir, dejaron de hacer, por ejemplo, esta comparación entre diferentes culturas para pensar el hombre en su totalidad. Y de tal forma que las teorías sobre las transformaciones de las culturas primitivas se centraron en explicar la desigualdad actual como producto de la dominación de Occidente. Es decir, se entró un criterio más bien de relaciones de poder para explicar esas diferencias. Como ejemplo del impacto de esas discusiones que se generaron, algunos antropólogos hicieron una revisión de los estudios realizados por los clásicos sobre las sociedades primitivas, intentando describirlas y explicarlas a partir de las relaciones de desigualdad que según ellos existían dentro de esas sociedades. Entonces ahí vemos diferentes autores, creo que es Marshall Salins, pero en el fondo es interesante más allá de quién es este personaje, este antropólogo, es ver que cambia un poco la perspectiva. La propia foto ya no es esta foto en el cual, no sé si se acuerdan, en la versión anterior estaba el antropólogo al centro de la tribu africana sentado como en un trono, era casi el rey. Aquí no, hay una relación más de igual a igual. eh, que un poco comienza a colocar en cuestión esta posición privilegiada que tenía el antropólogo respecto al grupo estudiado y empieza a reconocer también esas relaciones de poder que habían en la etnografía. Y se empiezan en el fondo a preguntar acerca de cuáles son las relaciones de poder que hay en los diferentes grupos que han sido estudiados. Y hay otro tipo de observación, por ejemplo, este es un clásico que también lo vamos a leer un poco más adelante, que es la pelea de gallos en Bali, donde es interesante que uno no vea aquí, deja de ver al antropólogo, eso es bien relevante porque el antropólogo está ahí, pero ya no es el centro de la observación. Comienzan a haber otros actores, otros protagonistas. Todo este movimiento y la enorme cantidad de información obtenida hasta el momento llevó a que la mirada antropológica se fragmentara y que el antropólogo se especializara ya no en las sociedades primitivas, sino que en problemas que toda sociedad o cultura presentaban. Así van a surgir las especialidades de la antropología: antropología económica, simbólica, política, urbana y rural. Movimiento más bien de protesta, podríamos denominarlo, o de incorporación de la dimensión de poder dentro de la antropología, y la enorme cantidad de información obtenida hasta el momento llevó a que la mirada antropológica se fragmentara y que el antropólogo se especializara ya no en las sociedades primitivas, sino en problemas que toda la sociedad o cultura presentaba. Así como les decía, comienzan a surgir todas estas especialidades de la antropología. Esto trajo algunos problemas teóricos y epistemológicos. Por ejemplo, ¿quién es ahora el otro? ¿Dónde vemos lo distinto? Y una respuesta posible fue establecer que era el antropólogo el que de manera consciente y metódica marcaba la distinción. Ya no era el objeto el distinto por sus características propias, sino que el antropólogo construía esa distinción, lo extraño. Es este el que distingue, desconoce, se extraña. De ahí la idea de extrañamiento que le hablé más hace un rato. Esto modificó la base de observación participante e introdujo el extrañamiento como un recurso metodológico y como punta de partida necesaria de toda investigación antropológica. Es decir, despojarse de tus propios valores culturales, reconocer
tus valores culturales y al momento de ir a conocer un otro, ir de alguna forma desprovisto de todo prejuicio cultural y entregarse por completo al reconocimiento de esa diversidad, de esa diferencia. Un poco en eso está el pensamiento antropológico, y en la actualidad solo quería terminar con este tipo con estas dos cosas, y que no es necesario que ahora hagamos una gran reflexión al respecto, pero la antropología contemporánea en la actualidad ha transitado en el fondo ha ampliado, podríamos denominarlo, su campo de observación. Y principalmente tiene que ver con la idea de integrar a los elementos de la naturaleza, a los no humanos, plantas, animales, espíritus, procesos ecológicos, procesos geológicos, en la reflexión antropológica. Y ahí, por ejemplo, vemos antropología de los no humanos, es decir, por ejemplo, hay un texto clásico en la actualidad de una autora que se llama Donna Haraway, que hace una reflexión antropológica bien interesante acerca de los animales de compañía, ¿sabe? De todos los que usted, si hay alguno que tiene algún animal, algún perro, gato, y en el fondo hace una reflexión en cómo esos animales comienzan a integrarse a la familia y a la sociedad, y cómo ellos comienzan a tener una serie de derechos y de expresiones que lo hacen, con los cuales tenemos relaciones sociales. En el fondo dejamos de establecer relaciones sociales solo entre humanos para incluir y relacionarnos con otros seres que habitan el planeta. O preguntarse acerca de cuál es la condición cultural o humana de robots, por ejemplo, o de cyborgs, como está arriba. Así como otros elementos como la movilidad, eh, 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 la migración, en fin, hay una serie de nuevos temas que son la salud, ahora que el coronavirus nos tiene en este tipo de, de clase. Y, por ejemplo, preguntarse si lo que tenemos ahora en términos de clase, estamos hablando de relaciones sociales. Podemos decir que a través de los medios de comunicación o de estos mecanismos virtuales estamos teniendo relaciones sociales. Es decir, hay una última categoría posible en esta clasificación, del otro lejano e incierto, y es sobre ella que se construyó la antropología. Es decir, el antropólogo se constituyó en especialista del otro lejano e incierto. Su tarea consistió en borrar la incertidumbre, en transformar eso exótico en cierto conocido. Como existen muchos lugares o los pueblos, el exotismo es cada vez más difícil de encontrar, no empezamos a ver que nos estamos preguntando, estamos buscando lo exótico en otros lugares. Un poco ese ha sido el recorrido y el mensaje de la clase del día de hoy. Espero que esto haya sido, haya sido útil. Y bueno, después le voy a dar indicaciones de cómo continuar con la clase. Tienen el PowerPoint, está disponible en la aula virtual, y lo pueden acompañar ya sea aquí viendo el video o verlo, también bajarlo y verlo en su computador. Muchas gracias. Chao.